Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. ¿Sigue con vos esa tarjeta? Sí, sigue conmigo. Está en mi mochilita. ¿Quién te regaló esa tarjeta? Una amiga, una querida amiga, que me mandó flores con esa tarjeta el día que asumí como presidenta de Antel. Bueno, y cuando te haces esa pregunta hoy, ¿qué te respondes? Que tengo que seguir siempre con la gente. Que mi camino no es solo mío, para nada, y que tengo que dar todo de mí. Es así como dice el poema. Uno pone parte de sí, pero en realidad la mayor parte la ponen los demás. Aunque los tiempos sean difíciles, Uruguay y Montevideo han demostrado que siempre es hora de comenzar. Nos comprometemos a trabajar sin pausa, resolviendo el presente, construyendo el futuro, siempre cerca para llegar más lejos. Tenemos un gran equipo, pero con ustedes va a ser el más grande. Gracias. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Oh, yo, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo. Intendenta electa, hoy el país tenemos una vicepresidenta y tenemos una intendenta electa. ¿Qué significa eso para nosotros los uruguayos? Para las mujeres también, ¿no? Pero para el país. Bueno, para el país yo creo que es un avance importante porque esto no es mujeres contra hombres, ¿verdad? Más bien se trata de lograr una sociedad mejor. Tenemos cosas contra las que tenemos que luchar codo con codo, como la violencia de género. En general, todo lo que tenga que ver con la irritabilidad en la sociedad. Tenemos que luchar contra eso porque no le hace bien a la democracia. Así que me parece que es un buen signo desde la política y es un buen signo también para la construcción política, que es entre todos, ¿no? La política es una herramienta de plasmar cosas en la realidad, de cambiar la realidad, pero también debe ser una herramienta de construcción moral. En lo personal, para vos haber sido intendenta, electa intendenta, ¿qué significa? En lo personal. En lo personal, un gran entusiasmo. Estamos trabajando muchísimo en estos días ya. Un gran entusiasmo por el equipo de trabajo que tenía muchas ganas de entrar a la cancha y hemos disparado una cantidad de acciones muy importantes, además del plan de emergencia, que en sí mismo son muchas acciones. Es una enorme responsabilidad, mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, no solo yo, ¿no? El equipo. Bueno, ya vamos a hablar del equipo, porque los equipos para vos son cosas muy importantes y son la clave del éxito de toda gestión. Eso lo has comprobado en todos los lugares que has estado. Pero también la clave del éxito es en la construcción humana, y hablas de género. Y tu madre y tu abuela tuvieron un papel fundamental en la construcción en tu camino, ¿no? El estudio, la mística del estudio. Te escuché en una entrevista hablando de tu mamá, que era profesora de historia, es profesora de historia, y te decía que quería que hagas una carrera universitaria. Tu abuela, que me encantó esa imagen y me emociona mucho porque hay muchas abuelas y les debemos la vida, esa estructura familiar, qué importante que es en los valores, que decía, veía silencio cuando Carolina estaba haciendo la tarea. Es así. Es así. ¿Cuánto significó y cuánto te definieron a ti, tu abuela y tu mamá? Yo soy gracias a ellas. No me cabe duda. ¿Qué te dijo cuando te llamó? ¿Hablaste con ella primero cuando saliste intendenta? Sí, el primero que me llamó fue Tabaré. Cuando el teléfono quedé libre, llamé enseguida a mi madre y a mi padre. Y mi madre me hizo jurar que a la hora que fuera iba a ir. Y por supuesto, en cuanto pude, después de discursos, saludos y demás, pasé por lo de mi mamá y nos dimos un gran abrazo. Mi mamá es una mujer muy sabia,
muy buena persona, muy intelectual. Es una gran profesora de historia. Está muy viejita ahora, pero es de esas personas de mucha edad que a veces te parece que no están escuchando o que te va a costar mucho explicarle los vericuetos de una situación y de repente la pone en el ángulo. Así que para mí es un gran valor. ¿Y tu abuela? También. Tu papá también, que ha tenido mucho que ver también en muchas cosas de tu vida, política también, ¿no? Sí. No quiero dejar de pasar el dato de tu abuela, ¿no? Que tu abuela, una mujer de campaña, una chiquilina criada en el campo, que tuvo que dejar de estudiar en esa época que las niñas llegaban a determinada edad y tercera escuela para las casas a ayudar a la madre. Sí. Y ella en un momento tú te diste cuenta que le daba como un pudor y vergüenza el no haber terminado el estudio. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste, cuando te diste cuenta o cuándo te diste cuenta que a tu abuela le daba pudor? Mucho después. Porque uno como nieto, como nieta, está en una situación de juzgar a los mayores. Cuando yo me di cuenta porque en un censo, dejamos entrar el censor a casa y le preguntó a cada uno, yo era casi niña, le empezó a explicar por qué. Y a mí me dio vergüenza que le explicara por qué. Porque yo entendía, si ya le dijo hasta tercero, ¿por qué le sigue explicando? Porque uno como nieto, adolescente, como nieta, siente a tener vergüenza ¿no? Pero después de mayor me di cuenta de lo que significaba para mi abuela el peso de no haber podido seguir y la necesidad de explicarlo. Mi abuela era la mayor de 12 hermanos. La madre de mi abuela, mi bisabuela, era una mujer que también no nació en la época correcta. Ávida lectora, estaba en el medio del campo, ¿no? Okay, sí. En el medio del campo que no es el medio de ahora. No. Ávida lectora, mi bisabuela, ávida. Todo libro que pasaba, yo conservo un libro del Séptimo Círculo que mi bisabuela había leído. Por ejemplo, el catálogo de London París, se lo hacía entregar y se lo leía todo, un catálogo. Leía el catálogo, ¿entendés? Lo que hubiera para leer. Y tenía 12 hijos y era asmática. Entonces mi abuela, como mayor, se hacía cargo de la casa, incluso sus hermanas menores le decían mamá. A la madre le decían mamá y a mi abuela mamá. Imagínate el rol. O sea, impresionante. Impresionante. Bueno, y vos no, todo lo contrario, estuviste apoyada por estas mujeres, estudiar, y está bueno la forma en que elegiste la carrera, porque para todos que huimos de las matemáticas, la mujer no, fue directo a buscar la carrera, te habías metido en arquitectura, sí. Era solo una matemática, sí. Y dijiste, no, pero pará, ingeniería tiene 3, me puedo cambiar, yo salgo despavorida corriendo. El día antes. ¿De dónde te viene ese amor por las matemáticas? ¿De dónde lo sacaste? Se lo debo a las maestras. ¿Cuánto de las maestras influye en el amor a las matemáticas? Muchísimo, muchísimo. Se lo debo a mi maestra de segundo, Verónica, ojalá lo vea. A mi maestra de sexto, Sonia. Se lo debo a mi profesor de geometría métrica de quinto, ya en plena dictadura, que ahí tener un buen profesor era una perla en el fango, ¿no? Me pasaba en plena duda, en quinto, sexto, estudiando a mí me gustaba mucho arquitectura, me gustaba el arte, me había creado mi madre profesora de historia, claro, había libros de arte todo, en casa. Historia del arte, todo. Todo, me gustaba dibujar, me gustaba y no me estaba dando cuenta mucho la geometría, porque hay una parte de dibujo que es mucho de geometría. Y me pasaba que gustándome todo, cuando estaba estudiando matemáticas, sentía como una tranquilidad. Sentía como que ahí el tema de discutir por el mero hecho de tener razón no funcionaba. No sé si me explico. Sí, porque ahí tenés los datos. Tenés que demostrar. Tenés que demostrarlo, cómo llegaste hasta aquí. Y también una oportunidad, empecé a sentir atisbos de la felicidad de crear.
Tú hablas mucho y haces referencia, porque fuiste maestra particular también en algún Sí, momento, sí. de que descubriste mucho de las personas, que aprendiste a entender y a comprender a las personas Sí. a través de la matemática. Y para los que no nos gustaban las matemáticas y que va mucho por el amor propio, ¿qué tiene que ver el amor propio con las matemáticas? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo las descifraste? ¿Qué entendiste? ¿Qué hay de miedo? Sí, entendí dando clases particulares. Yo no tenía experiencia como docente, era una chiquilina que estaba dando clases particulares para hacer algún peso, sí, en la cocina de mi casa. Y me acuerdo que una de mis primeras alumnas estaba en tercero de liceo y de repente me di cuenta el miedo que tenía ella. Cuando empezábamos a razonar, que ella quería que yo le dijera cómo se hacía, pero no era que afuera de la gana, tenía miedo de equivocarse. Y me fui dando cuenta cada vez más. Por eso es tan importante luchar contra el miedo en todo. Porque si tenés, en definitiva tenés miedo de hacerte una radiografía interior al final del día. ¿Y vos qué descubriste? ¿Yo de mí? De tus miedos. Muchísimos miedos. Yo soy medio de ir para adelante. Por eso fue importante. Tenés que tener una buena retaguardia, ¿no? Mi abuela, mi mamá, mi papá. Bueno, ¿y qué familia que tuviste? Porque además estudiaste la carrera siendo mamá muy joven. Sí. ¿Cómo hiciste? Es la pregunta. ¿Cómo se hace? La retaguardia. La retaguardia. Me hice madre muy joven. Y bueno, la luz de mi vida son mis hijos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando reinicié facultad, mi hija más chica tenía 6 meses, mi hijo varón, el mayor, tenía 2 años, un poco más, pues se llevan, sí, son muy cercanos. Y mi hija todavía le daba de mamar, bueno, entonces iba a facultad, me llevaba 1 hora llegar. Iba a determinadas clases que para mí eran muy importantes y estar en toda la clase, volvía corriendo, la estaban abarajando para que yo le diera de mamar. Sí. Y esa era mi abuela, mi madre, si no, no lo hubiera hecho. Y mis compañeros de facultad, yo vivía muy lejos porque vivía en Villa Española. Mis compañeros que me ayudaban. ¿Eran más jóvenes? ¿Estaban en la misma que vos? ¿Estabas en la misma edad? Estábamos más o menos. ¿Estaban en la misma edad? Estábamos más o menos en la misma edad. Porque yo abandoné facultad 2 años nada más. Y retomaste en segundo en el año 83, Sí, con la generación del 83, Sí. que no es una generación menor, porque No. es una generación militante. Sí. ¿Qué es la generación del 83 de la Facultad de Ingeniería? Estás Una haciendo placa para pasar momentos difíciles. A ver, lo voy a contar así. Yo entré a facultad en el 80. Hice todo primero, salvé todos los exámenes. En el 80 fue el año del plebiscito, que ganó el no, ganamos el no, y había miedo en el aire, miedo. Entrabas a facultad y si había más de 3 juntos, te disolvían. Era un ámbito duro de miedo. Tuve a mis hijos en el 81 y en el 82, tuve que dejar facultad. Hice segundo hasta donde más pude, hasta iba con la barriga, con mi primer hijo adentro, que llegó un momento y dije, no puedo ver más. Y cuando reenganché en el 83 dije, bueno, hago todo segundo de vuelta, como si no hubiera hecho la mitad. Y ahí me encontré con una generación que ya militaba, que ya había asambleas, se había formado la CEPFEU, y me integré a eso. Entonces yo dejé el congelamiento del miedo y volví a una generación que estaba devolviendo la esperanza. La esperanza. Y en un momento que para ti familiarmente también, porque tu papá estaba exiliado, o sea, le tocó. Sí, a mi papá lo prohibieron en el 75, un poco antes quizás, así que ya no pudo volver. Estuvo viviendo en Buenos Aires. Estuvo viviendo en Buenos Aires, sigue viviendo en Buenos Aires, y yo no lo vi hasta el 76, que ya eran otros momentos donde no era tan fácil viajar como puede serlo. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero fui con permiso de menor, que era complicado, porque, o sea, era todo un trámite complejo y fui sin haberlo visto durante un año entero.
¿Y ahí es donde se sedimentan las semillas de la política militante en ti? ¿Es ahí? ¿O fue más adelante? Fue antes. Yo era muy niña y ya, yo qué sé. Yo fui un testigo un poco inconsciente de lo que pasaba cuando se generaba el frente, pero veía la esperanza. ¿Testigo cómo? ¿Testigo? Porque, por ejemplo, yo un día estaba en las elecciones del 71, en la televisión me acuerdo que era blanco y negro, y por lo menos sí era blanco y negro. Pasaba avisos todo el tiempo, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo de mi padre llamándome al grito que viniera a ver, y era el aviso en el que pasaba Sereñi. Y como que me hizo ver eso y me fue explicando lo que era el frente. Yo no entendía nada, pero me decía como que había un logro. El logro era haber juntado a toda la izquierda. Y me transmitía esperanza. Sí, una esperanza, pero de un hombre joven, un artista, un intelectual, que me decía, ahora sí. Entonces yo eso nunca lo olvidé. Después, como el fuego encendido, esa mecha está ahí. Después en mi familia hubo gente presa. El hijo de mi abuela, mi padre sin poder venir. Entonces como que los jóvenes estábamos, los adolescentes, en una situación de autocallarnos porque podíamos hacerle un daño a nuestra familia, y de llevar adentro, uno no andaba diciendo tengo a mi tío preso, porque ponía la mira. Claro, ponían en riesgo al resto de la familia. Claro, entonces es muy difícil transmitir eso, y por eso tenemos que defender la democracia, por eso tenemos que defender, bajar un par de cambios la irritabilidad, sacar el tabú de las diferencias, admitir que podemos tener diferencias por más profundas que sean, pero sentarnos a hablar en una mesa. Y cuidar la democracia. Es eso, cuidado. Es eso. Pero volviendo, bueno, la militancia política como per se, eso aparece en el 83. En el 83. Paralelamente con una carrera y además después para salir a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo, te acordás? Sí, en una academia que quedaba cerca de facultad. Mi primer trabajo... Que no tenía, que era para que no era en la cocina de mi casa, dando clases particulares. Y luego cuando pudiste hacerte el título... Yo trabajé antes del título, bueno, esto todo era antes del título, ¿no? Después conseguí trabajo en 2 empresas privadas, en el área de ventas, digamos de temas técnicos, y en el área de telecomunicaciones. Me recibí, trabajé como ingeniera independiente, muchísimo. Y luego tuviste un pasaje por acá, por la Intendencia Municipal de Montevideo, y de hecho en el 2008. 2007, y fuiste la que crearon con el equipo, porque ya sé que no te gusta hablar de ti, que es el equipo. Son los que crean la famosa tarjeta para STM. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, la verdad que me tocó, fue mi primer empleo público, entré llena de prejuicios, me tenía a cargo unos 250 funcionarios. ¿Prejuicios por qué? ¿Porque venías de lo privado y lo privado era mejor que lo público? Sí. ¿Cuáles son los prejuicios? Y los prejuicios era que los funcionarios públicos no servían para nada. Sí. Así como se dice. Sí, llegué con ese prejuicio y la verdad que no, nada que ver, porque es muy peligroso generalizar en cualquier ámbito, en cualquiera. Y eso tampoco es verdad, Y ahí puede ser que empezaste a tocar, bueno, fue tu primer trabajo público. Sí. Y ahí arranca lo político, ¿cuándo pasa a ser de militante a partidario, a político partidario? Bueno, ahí yo traté de darle a ese equipo, en mi primer charla, una visión estratégica de cómo iba a conducir la tecnología de la información, y senté algunas bases, como por ejemplo la colaboración con la Universidad de la República, como que lo que hiciéramos en tecnología de la información, de alguna manera teníamos que preguntarnos cómo iba a llegar a los montevideanos,
porque si no íbamos a pensar solo que estábamos conectando computadoras en la Intendencia. Humanizar la tecnología. Y poner una mira un poquito más allá, ¿no? Y de hecho la implementación del sistema de transporte metropolitano afectó profundamente. Y muchas otras cosas, el cómo ir, la aplicación cómo ir, nació en ese periodo, el sistema de reclamos nació en ese periodo, el tener un mapa de la agenda metropolitana, un mapa geográfico en tiempo real de la agenda metropolitana nació en ese periodo. Hicimos muchas cosas. No, increíble que además generamos un área de investigación tecnológica en tecnología de la información. Realmente. Bueno, y después de allí, presidenta de Antel, sí, de ministra de Industria. ¿Cuál de estos desafíos fue el más interesante para ti? O más desafiante también. Fue mira, lo de Antel es una cosa impresionante, porque ahí también yo no hice nada sola, y paulatinamente marcando rumbos estratégicos y conversando y comunicando, yo creo que toda la organización hicimos juntos un surco que cambió el Uruguay. Sin duda. No, y me consta, y volvemos aquí, lo quiero poner en la mesa, el tema de los equipos. Sí. Porque tenés una forma y una visión muy, primero, paritaria obviamente, pero también muy inclusiva, con muchas miradas. Te propones que sea diverso, no importa. Y me quedo más tranquila. Y sea que has llamado hasta gente que por ahí no era del partido, pero sabías que era idónea en el tema y lo querías tener ahí como... No, es al revés. Jamás le pregunté a nadie lo que votaba, ni en la Intendencia, ni en Antel, ni en el Ministerio, ni lo voy a hacer acá. Jamás. Porque eso... lo que hay que apostar es a la honestidad de las personas y a que a la gente le guste trabajar, le guste progresar. ¿A quién no le iba a gustar formar parte del proyecto más importante de tecnología del Uruguay, que es la fibra al hogar? Hubo que irlo entendiendo, ¿verdad? Y ahí toda la organización lo abrazó, en el interior, ¿verdad? Y cuando un equipo es grande, yo me siento más tranquila. También me gusta poner en los equipos no necesariamente a los jefes, pedirle a los jefes y a las jefas que traigan gente de su área. Y al principio la gente tiene miedo de opinar, pero cuando yo provoco la opinión... Los participás. Empiezan a participar. Bueno, si le pregunto a los que han compartido equipo contigo, ¿qué me dirían de Carolina Cos? No sé. No sé. Yo preguntarles. Les vamos a preguntar. Sí, les vamos a preguntar. Quizás por tu perfil también de mujer, de ingeniera, sos firme. Has tenido gestiones muy importantes en lo que es Antel y en el Ministerio de Industria también. Te voy a terminar de responder la pregunta anterior. ¿Viste Antel o ministra? Como ministra, yo aprendí lo que es la actividad de gobierno. Claro, porque en uno es de gestión, está bien el parate, porque uno es de ejecución y gestión de una empresa. Política igual, las dos son cosas políticas. Pero lo otro bien político. Gobierno. Ahí eso fue un cargo Gobierno político. Nacional, con el liderazgo de Tabaré. ¿Qué aprendiste ahí con el ministerio? En lo político, en la construcción política. En lo político. Es difícil decir lo que aprendí de Tabaré, muy difícil. Su firmeza de principios, su constante necesidad de tener todos los elementos sobre la mesa y de marcar un rumbo. Aprendí la necesidad de comunicar mucho, de estar al lado de la gente. Quizás debiéramos haber comunicado más o de otra manera. Pero también viví experiencias que creo que los uruguayos no llegamos a entender el significado. Cuando hacíamos los consejos de ministros en el interior, en pueblos de 500 habitantes, de 1000 habitantes, lo que pasaba ahí era un fenómeno de la democracia.
muy difícil de transmitir. Democracia directa, porque es cuando el presidente va con los ministros y cualquiera del pueblo le puede hablar. Parece una novela de Tolstoy. Ese fenómeno de la democracia, no sé si lo llegamos a aquilatar, pero yo lo viví y no me lo olvido. ¿Qué imagen, por ejemplo, tenés? ¿Alguna anécdota con respecto a eso? Porque me imagino que llegar el presidente, que los vecinos tengan acceso generalmente al país olvidado, ¿no? O que nos vienen a buscar cuando estamos en campaña. Sí, bueno, eso precisamente fue lo que nos hizo Tabaré, ¿no? Porque nos tenía, te explico, preparar un Consejo de Ministros del Interior era mucho trabajo porque se abrían consultas, todas las consultas llegaban antes, teníamos que ir con respuestas, o sea, nos movían mucho. Sí, tengo muchos recuerdos. ¿Te gustaría implementar algo así con la Intendencia? Sí. De llevarla a los barrios, de tener esa... Sí, lo voy a hacer. Hablando un poco del carácter, ¿no? De Carolina Cose, firme, y para algunos por ahí hasta en los momentos en los que te veíamos hablando, o la gente que alrededor, ¿no? Que quizás por ser mujer, y eso es una pregunta que se la hemos hecho a todas las mujeres poderosas que han pasado por este programa, el tema de que a veces uno, porque está en un lugar de gestión, de importancia, es fría, es dura, es distante. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Lo sentiste como alguna cosa asociada a las mujeres? Porque no veo que a los hombres, cuando se plantan así adelante de un micrófono o a dar una opinión o en una conferencia de prensa o lo que fuera, ningún actor político o empresario le dicen frío y duro. Pero una mujer sí. Sí, que es una imagen que quieren como... Es una barrera, ¿verdad? ¿Yo sabes qué contesto a eso? Lo contesto como ingeniera. Yo no soy dura porque las cosas duras se rompen. Soy fuerte. Y soy fuerte no por mí. Yo soy una persona formada en la ciencia y por lo tanto todo lo que tiene que ver con dogmas está lejos de mí. Yo busco razones y para encontrar razones armo equipos. Entonces cuando expreso algo es porque fue masticado y conversado por un equipo grande. No soy no soy opinóloga. Entonces, mi fortaleza es el poema que me leías al principio. Es lo que la gente me dice, en términos políticos y en términos de gestión. Cuando yo en términos políticos hablo de la unidad, no es porque yo lo pienso, es porque lo recogí de una actividad política donde vi muchísima gente que de una manera o de otra me lo transmitió. Y sos de pedir consejos también. Sabemos que tu mamá, que tu hijo son dos fuentes de consejos importantes, que en su momento Lucía Topolansky también fue una... Hoy, ¿a quién le pedís un consejo? ¿A quién llamas por teléfono? Tengo la guía acá. Saco la guía. Sí, Volumen 1. Hoy, por ejemplo, vengo de tener una reunión solicitada por mí con la bancada Frente Amplista de Senadores para hablar de algunos temas políticos. Yo le pido consejos a un pueblo, se los pido a Tabaré también. Y además mucha gente me los da sin que yo los pida y yo siempre los agradezco. Carolina, bueno, y el hecho de que te hayan llamado en su momento Mujica y Lucía para ser candidata, precandidata, en el 2016 y 2017 también debe haber sido la constatación de que había un camino que se estaba empezando a surcar, de una carrera política propia. Sí, sí lo fue. Sí. Me llamó Pepe. ¿Qué vio Pepe? No tengo ni idea. No sé. ¿Cuándo te llamó? ¿Cómo fue la llamada? ¿Vos estabas en Antel? No, era ministra. Eras ministra, es verdad. Yo creo que fue en el 2000, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en el 2016. No recuerdo bien, 2016. Ahí, 2016, 2017. Por ahí, sí. ¿Y te sorprendió la llamada? De decir, o ¿lo habías pensado que en algún momento podía ser precandidata? Fue un momento que estábamos charlando en la chacra
y me lo planteó. Y tuvimos una charla y yo no me lo quedé. No salí a decirlo ni nada por el estilo. No, hay que procesar que venga Sí. Pepe Mujica a decirte quiero que seas precandidata de un Sí. sector. Hay que procesarlo. Más Sí, allá me lo de- quedé y lo fuimos procesando. Y ahí está. Ahí está. Y ahí está. Bueno, pero fuiste la única mujer candidata a la presidencia en esas internas Sí. y tendrían que haber sido más mujeres. Hay- Sí. ¿Qué Sí. tiene que pasar para que hayan más mujeres precandidatas? Bueno, hay que meterle. Hay que meterle. ¿Quién les abre el camino? Y nosotras mismas, En los equipos. en los equipos. Sí. De eso estoy. Eso es una cosa de la que estoy orgullosa. Cuando voy dejando organizaciones, quedan más mujeres empoderadas. Y quedan sin que me lo haya propuesto. Quedan porque tuvieron una oportunidad. Bueno, y una de las cosas que me gustaría hablarlo contigo, porque estábamos también todos del lado de la prensa viendo la danza de nombres cuando pasó todo lo de Martínez en su momento, no hablándolo como un tema político, sino como un tema personal, en el tema de los nombres. ¿Qué te pasó a vos con eso, que no te haya propuesto a ti ser candidata? ¿Qué te pasó a vos con eso? A mí lo que me pasó Con es el que... diario del lunes de 2 años Lo después. puedo decir porque además se fue como actué. Mi preocupación no fue por mí, fue por lo que estaban sintiendo los Frente Amplistas. Y por eso definí... Los Frente Amplistas, me permito decirte, toda la opinión pública, más allá del Frente Amplismo. Claro, pero yo como Sí. en momentos de campaña, digamos, yo sé que la toda casa. opinión- Es Claro, como la ir casa. entro en casa y mirar en casa qué están Sí. diciendo. Bueno, realmente yo creo que no tengo toda la información de lo que pasó esa semana. Creo que no la tengo. Yo también la viví como la gente de afuera, la viví con la misma información que tiene la gente de afuera. Y lo que me preocupó fue eso. Entonces dije, acá lo importante es el frente, porque estábamos en una campaña, y a la semana pedí una conferencia de prensa y llamé a todo el mundo a levantar la mirada y mirar el objetivo. Y yo fui la primera en salir a militar por los compañeros para que ganaran, ¿verdad? Bien, y esto fue una oportunidad también. ¿Puede haber sido una oportunidad? El hecho de no haber sido candidata a vicepresidenta, para poderle no. abrir la No. posibilidad de... No razonó así. Contrafáctico no. ¿Qué cosas te dan placer de la vida y qué te da felicidad? ¿Qué cosas no dejas de hacer por nada del mundo además de la natación? ¿Nadaste hoy? No, no se puede. Ay, es verdad, te cerraron el gimnasio. Me cerraron el gimnasio, sí. ¿Qué cosas me dan placer? Me gusta mucho leer. Estoy un poco atrasada con eso. Ahora estoy tratando de leer un libro de Todorov que se llama El individuo y la ilustración, que está buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ver si lo puedo terminar. Tengo una larga lista por leer. Tengo que reconciliarme con mis clases de piano, que tuve que abandonar en la campaña. Pero vos sabés tocar guitarra. ¿Arrancaste con piano? Cuando era jovencita Sí. hice clases de guitarra en un conservatorio y en el 2014 me pasó que no estaba estudiando nada sistemáticamente y empecé a devanarme los sesos qué podía estudiar, que me permitiera también tener, y llegué a la conclusión de que era el piano. Entonces empecé a estudiar. Soy estudiante y tuve que abandonar hace como 8 meses que no. ¿Qué otras cosas estudiaste además? ¿Idiomas también? Francés. Estoy en la Alianza. Siempre tenés que estar estudiando. La mística del estudio permanece. Sí. El código de barras, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Después me enteré que en la antigüedad, para los griegos,
la música era una de las ramas de la matemática. Claro. La cantidad de científicos los médicos, mira Drexler. Más me adentro en la música, que como estudiante, soy una simple estudiante, pero puedo hacer varias analogías. O sea, está cargada de cuestiones de la matemática. ¿Cuál es el poder que tiene la política, Carolina? El poder es un problema. Shakespeare estaba obsesionado con el problema del poder. Romeo y Julieta, por ejemplo. Macbeth. Todas. Pero estoy nombrando una que la gente... Sí, la que más conoce. Conoce, ¿verdad? Es una historia de amor víctima del poder. El poder es de lo más peligroso para el ser humano. La labor de la política es administrarlo y distribuirlo. ¿Y cómo haces para que eso, porque hay una vuelta hace mucho tiempo, alguien me dijo, la política, el ser presidente, el conseguir un cargo es una carrera, una carrera y una conquista del poder, de llegar a ese lugar de poder, todos, o sea... Puede ser visto así o puede ser visto de otra manera. ¿Cómo haces para mantenerte? Porque el poder te lo dan las personas, también la investidura. La responsabilidad. Es la responsabilidad. Como decimos los ingenieros, ahora tiene que andar. Es una carrera para tener la oportunidad de hacer cosas. Yo lo siento así. ¿Y el poder de Carolina Cose cuál es? Mi potencialidad, no mi poder. Yo no tengo poder. Convencer. Escuchar. Capaz que mi mayor poder es escuchar. Muchas gracias, Carolina. Dale, gracias.